Es uno de los fenómenos más extraños reportados. Algo que no puede suceder, pero las historias que dicen que sí aparecen una y otra vez de todos modos. Historias de animales encontrados vivos encerrados en lo profundo de piedra o madera, sin una forma observable en la que pudieran haber entrado. Este es el misterio de los animales sepultados. Hay muchos casos documentados de sapos, ranas y otros animales pequeños que se encuentran inexplicablemente encerrados dentro de una roca sólida. Estos enigmas anfibios son uno de los misterios más desconcertantes de la geología. Estos son algunos de esos casos. Sapo en una piedra. En 1761, Ambroise Paré, médico de Enrique III de Francia, relató el siguiente relato al registro anual: estando en mi asiento cerca del pueblo de Meudon, y mirando a un cantero que había enviado para romper unas piedras muy grandes y duras, en medio de una encontramos un sapo enorme, lleno de vida y sin ninguna abertura visible por la que salir. ¿Podría llegar allí? El trabajador me dijo que no era la primera vez que se encontraba con un sapo y criaturas similares dentro de enormes bloques de piedra. Sapo en piedra caliza. En 1865, Hartlepool Free Press informó que las excavadoras que trabajaban en un bloque de piedra caliza de magnesio extraído de unos 25 pies bajo tierra cerca de Hartlepool, Inglaterra, descubrieron una cavidad dentro de la piedra que contenía un sapo vivo. La cavidad no era más grande que su cuerpo, y presentaba la apariencia de ser un molde de él. Los ojos del sapo brillaban con un brillo inusual, y estaba lleno de vivacidad en su liberación. Parecía, cuando lo descubrió por primera vez, deseoso de realizar el proceso de la respiración, pero evidentemente experimentó alguna dificultad, y la única señal de éxito consistió en un ruido de ladrido, que continúa haciendo invariablemente en la actualidad al ser tocado. El sapo está en posesión del Sr. S. Horner, el presidente de la Sociedad de Historia Natural, y continúa en un estado tan animado como cuando se encontró. En un examen minucioso de su boca se encuentra que está completamente cerrada, y el ruido de ladrido que hace procede de sus fosas nasales. Las garras de sus patas delanteras están giradas hacia adentro, y sus traseros son de una longitud extraordinaria y a diferencia del sapo inglés actual. El sapo, cuando se soltó por primera vez, era de un color pálido y no se distinguía fácilmente de la piedra, pero poco después su color se oscureció hasta convertirse en un fino marrón oliva. Sapo en una roca. Casi al mismo tiempo, un artículo en Scientific American relató cómo un minero de plata llamado Moses Gaines encontró un sapo dentro de una roca de 2 pies de diámetro. El artículo decía que el sapo medía 3 pulgadas de largo y era muy regordete y gordo. Sus ojos eran del tamaño de una moneda de 1 centavo de plata, siendo mucho más grandes que los de los sapos del mismo tamaño que vemos todos los días. Intentaron hacer él saltaba tocándolo con un palo, pero él no hacía caso. Un artículo posterior en Scientific American dijo: muchas historias bien autenticadas del hallazgo de sapos y ranas vivos en roca sólida están registradas. Sapo en un olmo. La Academia de Ciencias de Francia publicó un relato en una edición de 1719 de Memorias de la tala de un gran olmo. En el centro exacto del tronco, a unos 4 pies por encima de la raíz, se encontró un sapo vivo, de tamaño mediano pero delgado y que llenaba todo el espacio vacío. 68 sapos en un árbol. El Uitenhage Times de Sudáfrica en 1876 publicó la experiencia de los madereros que estaban cortando un árbol en tablones cuando en el fondo se encontró un agujero que contenía 68 sapos pequeños, cada uno del tamaño de una uva. Eran de un color marrón claro, casi amarillo, y perfectamente sanos, saltando y alejándose como si nada hubiera pasado. Todo a su alrededor era madera sólida de color amarillo, sin nada que indicara cómo pudieron llegar allí, cuánto tiempo habían estado allí, o cómo podrían haber vivido sin comida, bebida o aire. Más extraño aún, no es solo la piedra natural, y los árboles en los que ocurren estos imposibles. Sapo en una pared de yeso. Cuando se demolía un muro del castillo en septiembre de 1770, se arrancó un sapo vivo del yeso sólido. Ese muro había permanecido intacto durante más de 40 años. Ranas en un piso de concreto. El renombrado biólogo Julian Huxley recibió una carta de un instalador de gas en Devonshire, Inglaterra, que había roto un piso de concreto para instalar algunas extensiones de tubería. Mi compañero estaba trabajando con un mazo cuando lo dejó caer de repente y dijo: «Eso parece una pata de rana». Ambos nos agachamos y allí estaba la rana. El trineo estaba a un lado y corté el resto del bloque con cuidado. Soltamos 23 ranas perfectamente formadas pero diminutas que saltaron al jardín de flores. Lagarto incrustado en la piedra.
Los sapos no son el único tema de estas historias. Una edición de 1821 de la revista filosófica de Tilloch informó que un albañil llamado David Virture descubrió una lagartija incrustada en la piedra. Medía alrededor de 1,25 pulgadas de largo, era de color amarillo parduzco y tenía una cabeza redonda, con ojos saltones, brillantes y chispeantes. Aparentemente estaba muerto, pero después de estar unos 5 minutos expuesto al aire, mostró signos de vida. La roca en la que se había encontrado la lagartija estaba a unos 22 pies bajo tierra. Estaba enrollado en una cavidad redonda de su propia forma, siendo una impresión exacta del animal. Continúa el artículo, esta piedra está naturalmente un poco húmeda, y como media pulgada alrededor de la lagartija había arena blanda, del mismo color que el animal. La piedra no tenía fisura, era bastante dura, y una de las mejores que se sacaban de la cantera de Cuyaloe. Sapo y lagarto en roca sólida. A veces, se han encontrado dos tipos diferentes de animales juntos, como muestra el relato de un soldado británico de la Segunda Guerra Mundial en el libro Unexplained de Jeroboam Clark, en Argelia, a principios de 1943. Estaba trabajando con un equipo cuyo trabajo consistía en extraer piedra que luego se usaba para hacer carreteras y rellenar cráteres de bombas. Aparté la roca de la cara de la cantera cuando vi en un hueco en la roca un sapo grande, y junto a él una lagartija de al menos 9 pulgadas de largo. Ambos animales estaban vivos, y lo sorprendente fue que la cavidad en la que se encontraban estaba al menos a 20 pies de la parte superior de la cantera. Por mucho que lo intentáramos, no pudimos encontrar cómo era posible que las dos criaturas estuvieran donde estaban. No había entradas, grietas o fisuras que condujeran a la cavidad. Tortuga en concreto. En 1976, un equipo de construcción de Fort Worth, Texas, estaba rompiendo un poco de concreto que habían colocado solo un año antes. Dentro del concreto roto, se encontró una tortuga verde viva en una bolsa de aire que coincidía con la forma del cuerpo de la criatura. Si de alguna manera había entrado cuando se vertió el concreto un año antes, ¿cómo sobrevivió durante ese tiempo? Irónicamente, la pobre tortuga murió pocos días después de su liberación. No hay explicaciones fáciles para estas increíbles anécdotas. Aquellos que encontraron a las criaturas casi siempre afirman que no había una forma discernible, ni un pequeño agujero, grieta o fisura, por la cual podrían haber entrado en estos bolsillos dentro de la roca. Y los bolsillos son siempre del tamaño exacto de los animales dentro, algunos incluso tienen una impresión del animal, como si la roca hubiera sido arrojada a su alrededor. Incluso si un huevo fertilizado de un sapo o una rana se hubiera filtrado de alguna manera en la cavidad de la roca, ¿de qué vivía? ¿Qué comió, bebió y respiró para crecer, en algunos casos, hasta su tamaño completo? Al no poder moverse dentro de la roca, ¿cómo se desarrollaron sus músculos para que pudiera saltar al ser liberado? Los geólogos nos dicen que la roca se forma durante miles de años. ¿Qué edad tienen estos animales? La más increíble de tales anécdotas se registró en 1856 en Francia. Los trabajadores que trabajaban en un túnel para una línea de ferrocarril estaban cortando piedra caliza del Jurásico cuando una gran criatura salió a trompicones del interior. Agitó las alas, emitió un croar y cayó muerto. Según los trabajadores, la criatura tenía una envergadura de 10 pies, 4 patas unidas por una membrana, piel negra como cuero, garras por pies y una boca dentada. Signo de exclamación abierta. Un estudiante local de paleontología identificó al animal como un pterodáctilo. Tal fenómeno parece burlarse tanto de la razón como de la experiencia cotidiana. ¿Cómo diablos podría un anfibio crecer hasta la madurez y vivir encapsulado dentro de un trozo de roca? El sentido común nos dice dos cosas. Primero, que las ranas y los sapos no pueden desarrollarse a partir de piedra inanimada, y segundo, que no pueden transmitir como Star Trek a través de la materia sólida y materializarse en su interior. El descubrimiento de un anfibio encarcelado podría no parecer un asunto de gran importancia. Cuando todo está dicho y hecho, una piedra es solo una piedra y una rana es solo una rana. Pero que una rana viva se encuentre sellada dentro de una piedra es más que un poco desconcertante, es inquietante y potencialmente sensacional, porque insinúa la posibilidad de que pueda haber algo en el mundo que se encuentra más allá de nuestra comprensión. Y luego me vienen otras preguntas a la mente. ¿Nuestro desconocimiento de este fenómeno es meramente personal o es compartido por la sociedad en su conjunto? Y si nadie tiene una explicación satisfactoria, podemos estar seguros de que tal explicación, en términos de causas y efectos conocidos, puede incluso encontrarse.
Una rana en una piedra no parece gran cosa. Pero mientras permanezca inexplicable es una amenaza, por pequeña que sea, a la concepción del universo como un lugar coherente y bien ordenado.